Y me comentan que para llegar a la escuela que está al final de este camino duran hasta más de una hora para ir y otra más de una hora para devolverse, sin imaginarse el sinfín de peligro que pueden pasar los niños por ir solo por ese camino. Chicolos y chicolas, bienvenidos a un nuevo videazo. El día de hoy me encuentro en el barrio de La Malena, acá en República Dominicana. Venimos junto a la Fundación Unidos por una Causa Solidaria. El día de hoy nos vamos a adentrar a este barrio a descubrir lo que hay acá, cómo viven las personas, cómo son las personas, de qué viven, cómo estudian. Y también junto a la Fundación Unidos por una Causa Solidaria venimos a traer regalos por el Día de Reyes. Así que prepárense para una nueva Dima Aventura. Un dato un poquito interesante es que este barrio básicamente está al borde de la carretera. Y bueno, como es un sector pequeño, siempre se van a escuchar los carros pasando por la autopista, porque es una autopista principal. Y honestamente es algo peligroso, ya que a mi alrededor hay muchos niños jugando, y que los niños estén jugando casi siempre cerca de la carretera es un temita delicado que al parecer no se ha mejorado, si se puede decir de esa manera. Los chicos que me están acompañando a grabar este video acá en su barrio, en La Malena, me están comentando que esta tienda que está detrás de mí, que acá en República Dominicana se le conoce como Colmado, era una de las tiendas principales que había acá, pero al parecer me están diciendo que robaron, cerró, y aunque también me están diciendo que dentro del barrio hay más colmados y más tiendas, esta era la principal, la más accesible, y ahora que no está desde hace un tiempo, se hace un poquito más difícil poder salir a comprar ciertas cosas. Esta calle que ven ustedes acá es la calle o la entrada principal para entrar al barrio La Malena, que si se pueden dar cuenta no es como un barrio de lo que uno está acostumbrado a ver, que hay calles, que hay canchas, sino es que está 100% rodeado de monte y está un poquito descuidado, quizás por los entes gubernamentales o personas que vivían o viven por acá. Y me comentan que para llegar a la escuela que está al final de este camino duran hasta más de una hora para ir y otra más de una hora para devolverse, sin imaginarse el sinfín de peligro que pueden pasar los niños por ir solo por ese camino, y también exponiéndose a un sinfín de peligros que en realidad ni siquiera me quiero imaginar. Y no sé si se han dado cuenta en el video, pero también lanzan la basura de este lado por donde las personas y mayormente los niños usan para ir a la escuela, y eso lo que puede atraer son animales. Y no sé si algún niño alguna vez habrá salido afectado por la picadura de algún insecto, algún animal un poquito peligroso, pero de solo imaginarme algo tétrico, yo prefiero más bien no pensar, pero de que pasa, posiblemente ha pasado más de una vez. Y esperemos que no. Miren esta belleza, todos estos juguetes se recogieron junto a la Fundación Unidos por una Causa Solidaria. Allá hay más juguetes, allá está parte del equipo, y miren, hay más de 100 niños que vinieron a la actividad el día de hoy. Miren, también se trae ropa usada en buen estado que se organiza y luego se le va donando a los niños y a los adultos dependiendo de la talla. Si le queda, evidentemente se lo vamos a dar. Lo importante es salir de esto, pero siempre y cuando esté en buen estado. Muchos de ustedes saben de la existencia de mi sobrino Ezequiel. Y bueno, me metí a su cuarto y como él está grandecito, mi sobrino tomó la decisión de donar estas 2 cajas de juguetes.
Me he dado cuenta que este barrio tiene cierto problema de transporte o alguna desconexión con el resto de la sociedad, porque tenemos rato acá con la actividad grabando este video y no ha pasado ni un solo carro, no ha pasado ni una sola moto que venga o salga de este sector, porque los carros que están son los carros con los que venimos a la fundación, y eso me da a entender que a la hora de movilizarse en alguna emergencia, a este barrio puede que le toque un poquito feo a la hora de tratar de buscar un transporte que lo saque de acá de manera rápida. Yo no sé explicar lo que acabo de pasar. Me acabo de ir en vómito, literalmente. Acabo de vomitar el almuerzo porque nos llegó un olor así fuerte como a descomposición. Y nos dimos cuenta que allá hay una basura y debajo de la basura hay unos chivos muertos. Y el olor está un poquito fétido, está un poquito fuerte. No se los voy a mostrar porque capaz que me toman el video. Pero les quería contar que me fui en vómito porque en realidad el olor es tan fuerte que a media cuadra ya se siente el olor, hablando de cuadras pequeñas dentro del barrio. Les estaba preguntando a algunos adultos que me he encontrado por acá. Varios me han dicho que esta comunidad tiene más de 30 años, pero su evolución no ha sido notoria ya que no ha tenido ninguna. Solo me comentan que de estos 30 años más o menos, en los últimos 8 o 10 años, es que se han construido 3, 4, 5 casas de madera, una sola casa de cemento que ahora es un colmado, como les comenté al principio, y el resto de personas viven en casas que se desconoce cuál es el material y están adentradas en callejones de montes donde hemos visto salir a muchísimas personas y nos dicen que vienen de su casa. Yo preferí devolverme a donde estamos haciendo la actividad con la fundación porque, como les comenté, teníamos rato caminando y para no perdernos o pasar algún tipo de sustito, más vale prevenir que lamentar, como siempre les digo en este canal. Es increíble que a pesar de que sea un barrio pequeño, a cada cuadra se encuentra un pequeño vertedero de basura lleno de animales, algunos carroñeros. Nos descuidamos un segundo y miren, ya empezaron a quemar toda esta basura y eso es lo que va a generar una contaminación mucho peor. Pero acá tenemos mi buen amigo el señor Santiago, que es un miembro activo de la comunidad. Señor Santiago, mire, dígame usted, ¿qué hace con esa madera en la mano? Hacemos una variedad de figuritas. Por ejemplo, de esta que yo tengo en la mano, se hacen cucharitas, se hacen figuritas pequeñas, se hacen tortuguitas. Después, cuando ustedes vuelvan, se la voy a guardar procesada. Le voy a guardar un obsequio, un regalo de parte mía para ustedes. Bueno, chicuelos, hoy hemos conocido el barrio de La Malena. Hemos visto muchas de sus condiciones que a veces no son muy favorables, pero esperemos que algún día esta situación para las personas que viven acá realmente puedan mejorar. Si son nuevos en este canal, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, comentar y ser parte de esta gran familia. Y mientras les subo un nuevo mega videazo, vean todos los videos que ya están disponibles en este canal. Comenten, compartan, interactúen para que cada día seamos una familia muchísimo más grande. Así que bye bye, hasta la próxima.